Buenas noches a Gracias. todos. Muy bien, se está grabando la reunión. Pongo aquí. Perfectísimo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Para mí es un honor y un gusto poder, ser partícipe de este diplomado y con este tema, muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, no sé si en la medida de sus posibilidades pudieran abrir la cámara, para poder hacer una aula virtual, con todo lo que corresponde, para no sentirme tan solo que le estoy hablando solamente a la computadora, ¿verdad? Entonces, les encargo por favor la cámara. Doctora Leonor, no sé si sean los únicos compañeros que vamos a tener en la sesión. ¿Los esperamos o ya son los únicos? Hola, Yo doctor, creo. buenas noches. Soy Kevin. Hola, Creo doctor. que Leonor tiene problemas con su micro, pero aún faltan algunos. De hecho, son como 20, me parece. Entonces, no sé si gusta esperarse unos 2 minutos. Por si gustan, los que están aquí de asistentes, vayan poniendo en estos 2 minutos en el chat su profesión para que los vaya conociendo el doctor. Me parece la mayoría son psicólogos. Algunos son peritos de la Fiscalía de Guanajuato, doctor. Entonces, hay otros que vienen de otras instituciones. Entonces, sí les agradeceríamos que pusieran en el chat su profesión para que lo vaya adecuando hasta sus ponencias el doctor. No sé si quiera comentar algo más, doctor. No, perfecto. Su nombre para saber cómo llamarles, su profesión, y dónde trabajan, dónde laboran, para más o menos ir adecuando las sesiones que vamos a tener. ¿Sale? Mónica Velasco Bonilla, soy psicóloga. Excelente, doctora Mónica. Dice Leslie Minerva, me llamo Minerva y soy psicóloga, doctora psicóloga. Doctora Minerva, trabajo en la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Excelente, excelente. El doctor Oscar, perito psicólogo de la Fiscalía de Guanajuato. Ah, mucho compañero de... Yo trabajo en el Centro de Evaluación y Confianza del Estado de Aguascalientes. La doctora Mónica, me imagino. Excelente. El año pasado tuvimos un compañero de ahí, de Aguascalientes, y he tenido la oportunidad de conocerlo ya personalmente y algunos trabajitos entonces que hemos realizado. Y un honor, un honor. María Ingracia, doctora María Ingracia, y trabajo en la Fiscalía de Hidalgo, en Pachuca. Excelente. Hace unos días pasamos por Pachuca, que íbamos a Veracruz. Fuimos al puerto de Veracruz, a Boca del Río, un ladito, al Congreso Nacional de Anatomía. Entonces ahí tuvimos una participación. De hecho, nuestros trabajos que presentamos fueron en materia forense. Este, muy bien, doctora, mucho gusto, doctora María Ingracia. Doctora Priscila, labora en la Fiscalía de Guanajuato. Doctora Isabel, perito psicóloga, excelente. Buenas noches, Carla. Verónica Tinajero,
licenciada cirujano dentista, excelente. Especialista en antropología forense, maravilloso. Y maestría en ciencias forenses, maravilloso. Nos faltan muchos, muchos antropólogos. Sí, ¿dónde realizó antropología? Disculpe, doctora. Sí, y Fabiola Yasmín, doctora Fabiola, trabaja en Fiscalía. Ah, excelente. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ah, perfectísimo. De hecho, yo tengo un contacto muy directo, con la coordinadora de antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, trabajamos en conjunto un programa junto con el doctor Ángeles, la doctora Fabi, el doctor Elizondo en la Autónoma de Nuevo León, el doctor Arredondo de la Benemérita de Puebla. Estamos trabajando en conjunto de lo que es el programa nacional de donación de cuerpos humanos para la ciencia. Entonces, estamos trabajando ahí. Entonces, la doctora en la UNAM, antropóloga forense, pues excelentes. Tuvimos la oportunidad de saludarla el fin de semana ahí y pues excelente la aportación que hace a la antropología sobre todas estas ciencias, ¿verdad? Entonces, excelente tenerla. Va a ser muy, muy gratificante sus comentarios. Muy bien, les encargo por favor lo de la cámara para poder estar en conjunto. Leonor, soy psicóloga, la doctora Leonor, para DIF con niños de casas hogar. Ah, excelente, qué bonito trabajo. Sí, con los pequeñitos. Excelente. Muy bien, ya se están conectando un poquito más. Uno más, entonces, vamos a dar inicio un poquito mientras los demás, vamos haciendo la introducción mientras los demás se van conectando. Entonces, pues un gusto conocerlos. Yo soy el doctor Héctor Rosales. Trabajo ahorita actualmente en lo que es el encargado del anfiteatro, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trabajamos ahí lo que es la conservación de los cuerpos para la ciencia. Estamos haciendo el programa de donación de cuerpos humanos para la ciencia de manera altruista, para las investigaciones científicas, quirúrgicas, anatómicas, de enseñanza en las ramas de las ciencias de la salud. Entonces, ahorita estamos ahí laborando. Soy maestro de ciencias forenses en lo que es la Facultad de Medicina de la UAS con Z en Zacatecas, y maestro de anatomía, ¿verdad? Entonces, y en lo particular, pues me dedico a lo que es la práctica de mi especialidad, que es la medicina forense, la medicina legal. Y dentro de esto, pues nos preparamos para lo que es el protocolo de Estambul. Nosotros realizamos la parte médica, clínica, para empezar a desarrollar estos temas. Entonces, siéntase con la libertad de levantar la mano para una opinión, para alguna situación durante la clase, y poder aclarar las dudas en la medida de nuestras posibilidades, y si no, pues las buscamos y buscamos la respuesta más adecuada para la misma, pero para que se vaya nutriendo en todo este ámbito. No sé si alguien ya de ustedes ha participado en alguna situación de protocolo de Estambul, cómo se desarrolla, han tenido participación, cómo es el dictamen, cómo se escribe, cómo lo vamos manejando. No sé si alguien quiera levantar la manita o más para tener conocimiento y poder ir ubicándolos, ¿sale? Entonces, hemos tenido bastante comunicación, bastante trabajo en el pasado, con la Fiscalía de Guanajuato. Antes, me dedicaba más al trabajo de campo. Ahorita estoy un poco más en el trabajo de investigación
en todo este ámbito, aportando cada quien en la trinchera que nos toca, ¿verdad? En la trinchera que nos corresponde para poder dar resolución a un problema que está muy en boga actualmente. Este, siempre ha estado, siempre ha existido, siempre se ha presentado, ¿sí? Lo que es la tortura, ¿sale? Siempre se ha presentado en diferentes formas, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver, es lo que vamos a estudiar, cómo se tiene que desarrollar, cómo se tiene que investigar, qué son los puntos claves que tienen que ustedes visualizar, cómo se debe de ser la temática de la investigación desde la parte de vista médica. Acuérdense que pues una investigación de este tipo, pues los datos que va a arrojar una investigación extremadamente minuciosa, ¿sí? Pues el resultado de ellos puede ser pues muy favorable o muy desfavorable a la presunta víctima. Entonces, requiere del total conocimiento de nosotros, requiere de la total sapiencia médica, psiquiátrica, psicológica, jurídica, para poder llevar adecuadamente todo el procedimiento. ¿Sale? Es un protocolo. Este protocolo pues lleva pasos, ¿sí? Entonces, cuando es un protocolo, lleva pasos, hay que seguir todas esas series de pasos para poder determinar si es positivo o negativo cada una de las partes, cada uno de los puntos que nosotros desde la posición médica, llámese psicológica, psiquiátrica o médica clínica, nosotros debemos empezar a evaluar. Hay criterios en los que nosotros vamos a empezar a desarrollar los puntos clave para poder brindar un diagnóstico tanto positivo como negativo a toda interrogantes que se va a generar. Obviamente, cuando se efectúa el protocolo de Estambul, esa solicitud de la víctima, ¿sale? Se realiza mediante una solicitud donde la víctima refiere que tuvo malos tratos, ¿sí? Que tuvo malos tratos físicos, psicológicos, denigrantes en su persona y que eso pues tuvo una afectación propiamente en su psique, en su físico y que pues por eso tuvo una resolución a medida de que se le veía involucrado a esta persona, sí, por medio de estos malos tratos, por medio de la tortura, malos tratos, sí, tuvo que dar una respuesta a algo que él, si no los hubiera recibido, pues hubiera sido de otra índole la investigación. Entonces tenemos que investigar todas esas situaciones. Protocolo de Estambul, pues bueno, viene después de la Segunda Guerra Mundial, viene de los juicios de Nuremberg, ¿sí? Donde nos dimos cuenta de la tortura que pasaban los prisioneros a través pues, del grupo de grupos de la Segunda Guerra Mundial, llámese nazis, ¿verdad? Sí, donde se integraba para que las personas, por medio de tortura, de malos tratos, pues llevaran cierta información, se hicieran ciertas investigaciones, tanto médicas, farmacológicas. Entonces, se realizaban ciertos tratos a las personas, pues que no eran adecuadas, que eran unos tratos inhumanos, ¿sí? En las cuales una persona que estaba detenida, pues recibía un trato que no era el adecuado en el momento de su detención. Obviamente, después de todo esto, pues ahora se establece todo un protocolo para poder investigar adecuadamente cuáles son los puntos de los que esta persona acusa, de lo que esta persona denuncia que se le hicieron y que unos profesionales de la salud altamente capacitados en cada uno de los puntos, ¿sí? Que se deben de desarrollar, pues nosotros debemos de tener mucho cuidado y mucho énfasis en cómo los desarrollamos, cómo los investigamos para poder dar un resultado a esta persona, a estas interrogantes y que obviamente pues un ente jurídico
pueda dar la positividad o la negatividad a todo lo que se denuncia de esta persona que presuntamente pues fue víctima de esos malos tratos. ¿Sale? Entonces, creo que nadie levantó la manita. Entonces, quiero entender que apenas están en el proceso, quiero entender que han escuchado, han visto, han leído, lo han estudiado en todo esto, pero pues nos vamos a ir de la manita desarrollando cada uno de los puntos de lo que corresponde el protocolo de Estambul en el punto de vista médico, apoyándonos obviamente de lo que es lo psicológico, lo psiquiátrico, ¿sí? Es una entrevista muy importante donde a la persona se le debe de dar la libertad, ¿sí? De expresar todo lo que ha sufrido, ¿sí? Nosotros no podemos insinuar, no podemos interrumpirlos en en la manera libre de que se está expresando esta persona, ¿sí? Nosotros no podemos suponer, nosotros no podemos guiarlo en cómo debe de estar esa entrevista. Primero debemos de conocer qué es lo que denuncia, qué es lo que le pasó. Nosotros no vamos a interpretar en ese momento de la entrevista si es positivo o si es negativo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la testimonial únicamente no te va a dar eso, ¿sí? Anteriormente, en la forma de enjuiciamiento tradicional, pues las testimoniales eran un punto clave, nada más la testimonial, y con que se dieran 4 testimoniales en el mismo rubro, en un juzgado ya la daban por positivo. Entonces era una situación extremadamente ambigua en cuanto al resultado. ¿Por qué? Porque pues si te ponías de acuerdo en las testimoniales, cómo las ibas a manejar, pues podía ser que el resultado no fuera el adecuado si se investigara con todas las pruebas. ¿Por qué? Porque deben de ser concordantes, ¿sí? Un trato inhumano de tortura, un trato denigrante, ¿sí? En lo clínico, en lo médico, ¿sí? Generalmente deja un estigma. No puede ser nada más agudo o crónico, ¿sí? Cuando deja una cicatriz, a menos que la lesión nada más haya estado determinada a nivel epidérmico, que cuando es en piel una lesión y se da en la lesión a nivel epidérmico, pues ahí no hay vasos sanguíneos, obviamente no hay muscularización y por ende, pues no va a haber cicatrización. Pero si ya nos vamos un poco más abajo en la capa dérmica, en lo que es propiamente la dermis, ¿sí? Pues obviamente ahí va a estar atiborrado de capilares. Si hay una lesión a ese nivel, va a haber un sangrado y por ende va a haber una cicatrización, ¿sí? Cuando nos referimos una parte en la lesión epidérmica, ¿sí? Pues nada más vamos a llamarla como una excoriación, que si es de manera aguda, pues la vamos a visualizar, pero si ya pasaron algunos días, pues ya no va a determinar y obviamente no va a dejar un estigma, no va a dejar una huella. Todas las demás pueden dejar una huella, tanto físicamente como funcionalmente, ¿sí? Pueden dejarla externamente como internamente. Entonces, corresponde a nosotros saber qué tipo de maniobras son vistas o son sometidas estas personas para que se les realice un maltrato, una tortura, para poder nosotros investigar, para nosotros poder adecuar, ¿sí? Hacia dónde vamos a buscar la información. A lo mejor fue un maltrato o a lo mejor físicamente estuvo dañado en la región escapulohumeral, en la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro, doctores. Sí, me voy a referir a todos como doctores. Sí, entonces, es a nivel de la articulación glenohumeral, sí, pero una cosa muy distinta es si es por presión, si es por golpes, sí, por si es por tracción. ¿Sí? Las lesiones van a ser diferentes. El lugar donde se registre la lesión va a ser diferente. Va a ser a nivel dérmico, puede ser a nivel muscular, puede ser a nivel de ligamentos o puede ser a nivel capsular
¿sí? Puede ser a nivel articular dentro de la cápsula, ¿sí? Entonces debemos de investigar qué. Si nosotros vemos que hay una falta de movimiento, sí, pero nosotros le tomamos una radiografía de partes blandas y partes óseas y no vemos ninguna deformidad, pero a lo mejor el problema es inflamatorio dentro de la articulación y eso no lo vamos a poder visualizar y nosotros vamos a dar un falso negativo porque es totalmente positivo a lo que se está alegando, pero la falta de cómo investigarlo, de cómo llegar al diagnóstico, no lo vamos a poder visualizar. Hay un dicho que me gusta mucho yo tener en mente que siempre dice, los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿sí? Entonces, si nosotros no conocemos esa información, no suponemos que por medio de una tracción puede tener la elongación de las fibras musculares, ¿sí? Cierta resistencia, pero los ligamentos pueden tener alguna lesión, pues el paciente te va a estar mostrando, la víctima, ¿sí? Te va a estar mostrando en su plática alguna lesión que él haya referido o algún dolor articular y nosotros no la vamos a visualizar porque no estamos haciendo la propedéutica adecuada para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, el conocimiento médico de la propedéutica, de cómo llegar a esto, de cómo revisarlo, pues tiene que estar siempre de la mano, ¿sí? Tenemos que ser expertos en esa parte, tenemos que buscarlo, tenemos que tener, después de la entrevista, tenemos que tener la sospecha de que si te está platicando tal situación, no me debe de faltar buscarle clínicamente esto y buscar apoyos de diagnóstico, porque al final de cuentas, nosotros en nuestro dictamen tenemos que ser demostrativo de lo que nosotros estamos diagnosticando, ¿sí? Antes comentaban que en las ciencias forenses, en los dictámenes, en los certificados, se escribía a mi real saber y entender. O sea, dependía de la experiencia de la persona que le estaba realizando el estudio. Y no es en base a eso, es en base a toda la metodología que se debe de estar realizando y se debe de estar buscando para buscar los puntos claves para ser positivo o negativo, ¿sí? Para utilizar la metodología científica por medio de la observación y del uso de todos los sentidos en medio de la escucha de lo que te está platicando. Desde el momento en que tú recibes a la víctima y la vas a entrevistar, la manera en que se sienta, la manera en que deambula, ¿sí? La manera en cómo se mueve, para que lo que te esté platicando es agudo, el síntoma es crónico, es una lesión ya pasada que cicatrizó de mala manera y por esa razón de lo que me está entrevistando, por esa razón, cuando yo lo estoy revisando, esa es el dato que me está dando que ahí está la prueba. Muchas veces se inventa la información, nosotros no debemos ya llegar con que va a ser negativa la información, nosotros estamos suponiendo que si lo está denunciando es porque él refiere ciertas cosas que nosotros vamos a investigar, no vamos a dar por ende que es positivo o negativo, ¿sí? A lo mejor la persona lo refiere de otra manera y es cuando nosotros en el contrainterrogatorio, en la parte. Perdón, ¿no? Ok, creo que se abre un micrófono. Sí, entonces, en la otra parte, sí, cuando nosotros ya nos toca hacer la entrevista en la interrogación de los puntos claves que a nosotros requerimos saber más información, que debemos de ser más juiciosos, que debemos de ser más meticulosos en cómo se debe de trabajar cierta estructura del cuerpo para poder determinar si es o no es un acto o fue una lesión provocada por un cierto tipo de actos provocados en una detención, entonces debemos de investigar bien esa situación, ¿sale? Entonces, debe de tener uno un juicio muy amplio para poder escuchar todo, escribirlo.
puntos clave, grabarlo. Obviamente ante esto, pues siempre debe de haber un consentimiento informado. Y el consentimiento informado, médicos, no es un consentimiento informado para la persona que le está haciendo el estudio, es un consentimiento informado para la víctima, donde se le va a informar previamente quién eres, para qué estás ahí y qué es lo que vas a buscar. Toda la batería de estudio clínico que le puedes realizar y toda la batería de apoyos de diagnóstico que puedes solicitar para poder fortalecer tu dictamen, ¿sí? Y en base a eso puede ser estudios radiológicos, estudios de laboratorio, todos los estudios de gabinete que podamos utilizar, ¿sí? Todos los estudios que podamos realizar en la toma de muestras, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en una toma de muestras, pues a lo mejor vamos a hacer punción venosa y pues obviamente pues vamos a provocarle una lesión por la punción. Él tiene que dar el consentimiento, ¿sí? De que la información, de que eso que se le va a practicar, eso que se le va a estudiar, eso que vamos a revisar, él está consciente para qué se va a utilizar y que él acepta que toda esa información va a ser para poder llegar al diagnóstico que él denuncia, que es pues, la tortura, los malos tratos de migrantes y todo eso. Entonces, es importante poder iniciar con esta información, ¿sí? Cuando tengan a un paciente, cuando tengan una víctima, cuando tengan una persona así, primero deben de informarla y que firme. Estoy plenamente consciente de que en tal fecha, tal persona me va a revisar, autorizo que se pueda tomar fotografías, autorizo que me puedan realizar estudios de gabinete, autorizo que me puedan estudiar con toma de videos, autorizo que me puedan realizar estudios intrínsecos llamados inyecciones, punciones, no sé, mil situaciones que podamos utilizar, pero en pos de el estudio, ¿sí? Puede autorizar parcialmente, ¿sí? Oiga, yo sí acepto esto, pero no acepto esto, ¿sí? Ah, ok, la razón por la que no acepta y adelante. Bueno, con esta base de que lo que acepta, usted está dando su consentimiento de que entiende plenamente para qué se le va a realizar el estudio una vez que él denunció. Nosotros no podemos obligar a una persona, ¿sí? A que se someta a cierto estudio, a cierta posición, a que se descubra de ciertas zonas del cuerpo si no tiene una intencionalidad específica para ello. Si no, pues vamos a caer, obviamente, nosotros en una infracción, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a caer en esos malos tratos, ¿sí? Y que él esté plenamente consciente. ¿Sí? Importantísimo, si la víctima es una mujer, ¿sí? Y nosotros somos la persona que es la que va a revisar, es un hombre, pues hay que dar un ambiente de confianza. A lo mejor el experto es del sexo masculino, sí, pero tenemos que dar un ambiente de confianza. ¿Para qué? Para que esa persona se sienta segura en lo que se le está realizando, es para determinar lo que esa misma persona está denunciando. Muchas veces cuando estamos aquí, no, pues le aseguro que va a ser negativo el protocolo. Imagínate cómo se pensaba. Imagínate todavía cómo en muchas instituciones todavía se piensa cuando vienen todos estos resultados. Ah, te aseguro que es negativo. ¿Por qué mencionar eso? ¿Por qué esos vicios que en el pasado se tenían, por qué por ende dan por hecho que los resultados van a ser de determinada manera? Muchas veces por los vicios precisamente que se tenían a la forma de realizar el protocolo. ¿Sale? Entonces, lo más seguro, ¿sí? En una cuestión personal, yo soy de las personas que toma fotografías, toma audio,
toma video. ¿Por qué? Porque es una información que le va a servir a esta persona, porque vamos a utilizar la metodología científica y porque no podemos, después de ese estudio, revictimizar a la víctima. ¿Sí? Se tuvo que descubrir de una parte, tuvo que revisarse una parte y luego después volverla a revisar. ¿Sí? Para eso hay una metodología, para eso hay una comprobación, para eso hay un método científico donde por medio de los sentidos, primero el primer paso, observación, el escuchar, ¿sí? Y luego realizar el planteamiento del problema, de esto que me está informando, porque tú estás dejando de una manera libre a que se exprese de todos los hechos sucedidos y después de ahí tú vas a tomar las partes, ¿sí? Cuando se empieza a desahogar una víctima, cuando empiezas a tener la víctima de tortura, esa persona pues está reviviendo sus emociones, ¿sí? Está viviendo un, 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 una escalofriante escena de lo ya vivido por ella. Entonces no podemos revictimizar. Oiga, no me quedó claro. ¿Le puede uno explicar a él? Oiga, ahora le puede explicar a tal persona. No, para eso está en la metodología, ¿sí? La observación, el planteamiento, la hipótesis, su planteamiento del problema y la experimentación. Y esa experimentación debe de ser comprobada en base a los datos que me da, en base al protocolo, no importa quién revise los datos, si siguen la metodología que nuestro protocolo indica, si se sigue la metodología que el protocolo de Estambul indica, o sea, no son cosas que usted que lo va a practicar, que usted que lo va a desarrollar, se lo va a sacar de la mano. No, es que yo supongo esto, es que yo lo hice con... No, tiene que seguir la metodología porque alguien va a investigarlo y tiene que comprobarlo y tiene que llegar al mismo resultado, tanto positivo como negativo. Y por eso es necesaria la metodología. Es por eso el nombre de protocolo. ¿Sí? Es una guía. Que no nos falte. Lo revisé y esto no entra en esta materia. Esto sí entra y por eso se siguen estos pasos. Por eso se tiene que investigar aquí. ¿Sí? Entonces, es toda una dinámica de procesos que ustedes deben de realizar, ¿sí? A veces dice uno, la intuición y eso, aquí no vale todo eso, ¿sí? Aquí valen los hechos y lo que pueda ser demostrado. Entonces, es muy necesario realizar todo este protocolo, todo este guía, porque dice el conjunto de directrices que ya internacionalmente se han tomado en cuenta para seguir una investigación para, y llegar a, a un dictamen, a una resolución, a una documentación exhaustiva para investigar si esa persona fue víctima de tortura, de malos tratos, de migrantes, todo lo que refiere. Es importante saber eso. No es que cada país suponga que aquí seguimos tales puntos, pero este punto no lo tomamos en cuenta. No, al final de cuentas, el protocolo es internacional. No importa quién venga y lo haga, todos siguiendo la misma metodología deben de llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, son todas las directrices prácticas que van a valorar. ¿Sí? Dice directivas comprensivas y prácticas que van a valorar eso. Si alega golpes en la región posterior del tórax, se alega que pisotones en la región posterior del tórax, ¿sí? Y alega que hubo contusión en esa parte posterior con unos zapatos y que él tenía una camisita muy delgada y no pasaron más de 72 horas, pues lo que debo de encontrar es una contusión, ¿sí? Y al momento de revisarla no presente esos datos, bueno, voy a investigar
va a haber un daño a nivel de la articulación entre la vértebra y la costilla. Bueno, a lo que me refiere, debo de encontrar todavía algo de dolor. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso de inflamación y voy a empezar a tocar más adelantito esos datos que es importante. Si hay vida, si hay vida, hay una reacción inflamatoria. ¿Sí me explico? A menos que la lesión haya sido provocada a nivel epidérmica, que les digo, no hay vascularización, ¿sí? Entonces, en el estrato córneo se pierden hasta los núcleos de las células, entonces ya por ende, pues ya se van perdiendo, ¿sí? Ni siquiera hay vascularización en la capa muy delgada de la epidérmica, de las estructuras dérmicas, ¿sí? Pero bajando eso, todo tiene vascularización, ¿sí? Si hay vascularización, va a haber una equimosis, ¿sí? Y la equimosis es la reacción, ¿sí? ¿Sí? Es la reacción inherente de que hubo una lesión, se hizo en algún lugar determinado. Obviamente, la equimosis, si mide 0.5 de diámetro y mayor, pues refieres como una equimosis. Si mide de 0.5 y menos de centímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, pues le vas a llamar petequias, ¿sí? ¿Y cómo van a formar las petequias? Pues por una obstrucción de los capilares, cuando empieza la circulación sanguínea, se ve obstruido a nivel capilar, aumenta la presión de los capilares, se revientan los capilares y empieza a ver ese puntillo rojizo. Es la petequia. Más adelante les voy a presentar las diferentes lesiones que ustedes deben de buscar, ¿sí? Entonces, es importante verlo eso. Menos de 72 horas, es agudo, ¿sí? Ahora, las equimosis tienen un proceso de degradación, doctores, ¿sí? No es lo mismo el color que va a presentar la equimosis en la primera semana que en la segunda semana que en la tercera semana. Si ese color de la equimosis y refiere que recibió una contusión, ¿sí? Con un instrumento que no es cortante, que no tiene filo, llámese un golpe, llámese patadas, llámese con algún instrumento que sea romo, que no tenga filo, y fue de manera, directa, provocada contra una persona, va a dejar la lesión y va a tener una cronología, esa coloración, y tiene que corresponder. Entonces, todos esos datos de la metodología nos van a llevar a determinar si es verdad o es mentira, pero en base a la cronología. Me está diciendo que el golpe que sufrió fue hace 4 días, que las lesiones que sufrió, en las cuales está denunciando tortura, fueron hace 4 días, y me muestra la lesión y es de color verdosa, cuando el color verdoso amarillento en una contusión ya me refiere que tiene 3 semanas de provocado eso, entonces no va a ser coincidente lo que me relata a la lesión que trae, ¿sí? Y yo lo debo de sustentar y justificar la positividad o la negatividad, ¿sí? ¿Y por qué si trae el golpe? ¿Por qué usted dice que ese golpe no fue causado el día, la fecha, la hora que la víctima refiere? Porque no coincide por la evolución cronológica del golpe. ¿Y en qué te basas? Ah, pues en la degradación de hemoglobina, hemosiderina, y ya le vas a explicar los procesos de lo que es la cascada de la coagulación, pero tenemos que tener esa información para poder determinarla. Les voy a pasar los datos, lo que ustedes requieren en las exposiciones. Veo que ya tenemos un grupo de WhatsApp y ahí la clase, lo que estemos tomando, voy a empezarles a subir información para que ustedes lo vayan visualizando, lo vayan analizando y vayan después en las siguientes clases teniendo preguntas, les mandamos algún ejercicio, les mandamos algunas fotografías, determine sí o no y qué lo provocó, ¿sí?
para que vayan determinando. ¿Por qué? Porque pues no es sencillo, médicos, ¿sí? No es sencillo determinar sí o no, ¿sí? Yo cuando los compañeros en materia de psicología empiezan a estudiar la psique de cómo realizó toda esa situación, cómo vivióla, y me dicen, es que en base a las baterías, a las pruebas psicológicas que estoy realizando, no me da esa positividad, ¿sí? No, es que no se trata de lo que piense el psicólogo a cómo vio la entrevista. ¿Por qué? Porque todas las personas refieren la agresividad y cuando lo platican de diferentes maneras. Personas que les da coraje, hay personas que se ponen a llorar y no significa que una no la haya vivido y la otra sí. ¿Sí me explico? Entonces, hay una serie de baterías, hay una serie de pruebas psicológicas que ellos también determinan para dar la positividad o la negatividad del dictamen en Protocolo de Estambul, si es positivo en materia de psicología o no es positivo. ¿Cuál es lo que responde al médico? ¿Cuál es lo que corresponde a nosotros como médicos clínicos? Determinar las lesiones si son concordantes con el hecho que refiere y si son producidas por un acto de tortura, ¿sí? Oiga, es que se cayó y esa caída no pudo provocar esa lesión. Claro, pero no a determinados órganos, a determinadas estructuras, si se hubiera manejado en base a una presión forzada, no es lo mismo un golpe a reiteradamente en la misma región, ¿sí? Está recibiendo algún castigo. No es lo mismo una presión que constantemente estar presionando. ¿Por qué? Porque en una presión va a ser momentáneo la compresión que haya para que no haya vascularización en la zona y eso no te va a provocar una lesión crónica, pero una sujeción crónica de manera constante en la misma región del cuerpo, pues va a provocar, ¿sí? Que haya una compresión de los vasos sanguíneos y por ende no va a pasar la circulación y por ende va a provocar un daño a las estructuras que no recibieron la oxigenación adecuada. Imagínate, cuando hay una sofocación por compresión, una asfixia por compresión, ¿sí? De orificios naturales, ¿sí? A los 3 minutos empieza a haber daño neuronal. A los 5 minutos empieza a haber daño en muerte neuronal, ¿sí? Y es diferente. Muchos me explican, bueno, ¿y por qué en unos mueren y en otros no mueren? Mira, te pongo en una cosa bien sencilla. Si hay una sumersión, una asfixia por sumersión, y que el acto de tortura haya sido por sumersión, que los orificios hayan estado comprometidos, los orificios naturales, nariz, boca, por donde entra el aire, ¿sí? Haya sido obstruido por agua, es bien diferente que sea por salinidad, con agua salada a con agua dulce, ¿sí? Y el daño a las células va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque va a ser una cuestión de ósmosis, ¿sí? De solutos y solventes. No sé si haya aquí un químico en nuestra plática, en nuestra clase, ¿sí? En este grupo, donde nos pueda ahondar más en esa situación, pero es muy diferente con una gran cantidad de solutos en un solvente como el agua salada, donde la ósmosis, el paso de gradiente de concentración de mayor concentración a menor concentración va a ser más rápido y va a haber más daño a las células más inmediatamente, que así es en agua dulce. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones debemos de tomarlas en cuenta, debemos de prueba, ¿para qué? Para ver si es concordante con los datos físicos de lesión que nos vamos a estar encontrando. ¿Sale? Todo se investiga, ¿sí? Y se comunica todos los hallazgos mediante un dictamen.
No sé si alguien de ustedes ya ha hecho un dictamen en cuestión de protocolo de Estambul, ¿no? Les voy a pasar la guía de cómo es el protocolo de Estambul. Les voy a pasar un ejemplo. Sí, obviamente sin nombres, sin datos, ni nada. Pero ¿cuál es la directriz que se va a seguir? ¿Cómo es las entrevistas? ¿Cómo es la cronología? ¿Cómo se debe de colocar? ¿Qué poner primero? ¿Qué después poner? ¿Sí? Y luego hacer la documentación para poder escribir en orden y poder llegar al diagnóstico. Desde que llega nuestro paciente para determinar, ¿sí? En una historia médica, ¿sí? En una historia médica, por eso le refería yo, importantísimo la propedéutica. Para llegar en una historia médica, el protocolo de Estambul llenará una historia médica para provocar en una historia médica, para investigar en una historia médica todos los datos que vamos a encontrar. A un paciente clínicamente se le estudia de arriba a abajo, de adelante a atrás y de derecha a izquierda. Y desde que va ingresando contigo, hay algo que se llama hábitus exterior. Tú lo revisas en la posición, una posición libremente escogida, ¿sí? Y pues tú encuentras al paciente platicándote, diciéndote, y esto y todo, y ¿sabe qué? Pues me duele el hombro, no tiene una idea. Dice, sí, pero en tu hábitus exterior yo te veo que te expresas. Y hasta cuando tocas el punto, ya veo que empiezas a tener una limitación de tu articulación. Dices, pues no me suena lógico el hábitus exterior que encuentras con esto. Y no significa que no lo haya pasado, que no lo haya vivido, porque también tenemos que ver el tiempo que transcurrió en cuanto sucedieron el hecho y cómo sanó esa persona. Tiene que ver la edad de la persona, claro. Tiene que ver el tipo de lesiones que y cómo sanaron esas lesiones. Claro que sí. Hay personas que les quedan, que sufrió el acto y que las secuelas no son un acto de repercusión en el estado de salud, por ejemplo, en movilidad articular, ¿sí? No es lo mismo un paciente con poca masa muscular que un paciente con bastante masa muscular para que le provoque la lesión, ¿sí? O sea, es un sinfín de situaciones que debemos de observar, que debemos de analizar, ¿sí? Ahí no debemos de pensar en otra cosa, exclusivamente enfocarnos en lo que nos está realizando. Hay una parte que es la presentación en esa historia clínica, la ficha de interrogación, ¿sí? La ficha de identificación, ¿sí? En donde se le toman los generales y luego ya viene lo subjetivo. Y lo subjetivo es lo que el paciente te refiere. A eso nosotros médicamente lo referimos como un swapping. La P, la presentación, la ficha de identificación. Obviamente, previamente, pues su consentimiento informado, ¿sale? Y los consentimientos informados también, es importante señalar, no es un machote de una hoja. El consentimiento informado es particular, ¿sí? Persona tal, de tal edad que refiere, se le va a realizar tal estudio porque denuncia tortura, denuncia malos tratos, lo que resulte, ¿sí? En donde se le pide, se le solicita que para llegar a un diagnóstico adecuado, posiblemente es necesario y bla, 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 ¿sí? Muchas veces, fíjense, y lo pongo de ejemplo para que más o menos determinen, en el área clínica, cuando llegan a los hospitales,
lo primero que hacemos en el área de urgencias, cuando llega el paciente, les hacemos el consentimiento informado, pero el consentimiento informado que corresponde ahí es a urgencias. Y si ese paciente se estabiliza y tiene que quedarse internado, subirá a medicina interna, subirá a traumatología, a cirugía, al departamento que suba. Y ya estando ahí, es otro departamento, no es el departamento de urgencias. El departamento de urgencias estabiliza. Y ya cuando está dentro del hospital, en un servicio específico, ahí se le realiza otro consentimiento informado para lo que viene en ese procedimiento. O sea, ¿cuántos consentimientos informados realizas? Cuántas necesidades tengas. Si en un consentimiento informado no le solicitaste la posibilidad de tener que tomar radiografía y luego después ves la necesidad de tomar la radiografía, hazle otro. ¿Sí me explico? Porque alguien cuando es positivo va a buscar cualquier detalle en tu dictamen para querer tumbártelo, no buscar la verdad, ¿sí? Buscar el error humano inconsciente en la realización de tu dictamen para poder determinar que no procede. ¿Cuántas veces escuchamos en las noticias, ustedes compañeros, que en un juez les tumba por detalles cuando no ven lo esencial? ¿Sí? Y eso perjudica un montón en la investigación, eso tumba un montón de cosas. No, entonces sigamos el protocolo, sigamos estos pequeños detalles. Nada te impide, ¿sí? Ser abundante, tampoco no exageres. No te pido que pongas todo para que no te falte nada, no, porque eso también caemos en un vicio, ¿sí? Solo colocar lo necesario, lo que requiere y volver a leerlo y volver a hacer el procedimiento mental. ¿Qué me faltó? ¿Qué no me faltó? Tener la guía. Tienes tu consentimiento, viene la presentación del paciente, de la víctima, y luego la entrevista. Libre, ¿sí? Clara, ¿sí? No ser tajantes en las pausas que puede realizar, sino al contrario, dejarlo, ¿sí? ¿Qué expresión tiene? Porque esa información a lo mejor médicamente a ti no te sirve, pero le sirve muchísimo en la respuesta psicológica que está teniendo ante la situación. Lamentablemente tenemos que volver a recordar el hecho, revictimizar a esta persona y cuando viene la plática y todo, pues viene el llanto, la desesperación, la angustia, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque pues te da datos que ya en una batería de un estudio psicológico te determinará la positividad del mismo, ¿sí? Dejar las pausas libres, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que te haya dado esa información, tú procedas, obviamente, si hay alguna duda, si hay alguna situación, si hay algo que quieres referirte más específicamente y que te cuente más a detalle para poder tú vislumbrar más o menos qué es lo que en primera instancia debes de enfocarte para que después siga la O. ¿Sí? Para que después sigan lo objetivo es lo que tú sí puedes ver, ¿sí? Por medio, ¿sí? Lo que tú sí puedes ver en los signos que vas a encontrar, ¿sale? Lo que tú sí puedes ver en los signos que vas a visualizar, ¿sale? Yo voy a tocar, yo voy a mover, yo voy a percutir, yo voy a auscultar, yo voy a buscar ciertas pruebas para ver si hay dolor, para ver si hay inflamación, para tocar,
es lo objetivo, son los signos que voy a encontrar, ¿sí? Y son los que voy a notar. Al movimiento tal es positivo, ¿sí? A la prueba tal es positivo. Y tú vas armando toda tu batería de pruebas clínicas, ¿sí? Toda tu batería de pruebas, ¿sale? Que esa batería de pruebas con la clínica no te es suficiente. Entonces, ¿qué realizamos, doctores? ¿Sí? ¿Qué realizamos? Las pruebas de diagnóstico, ¿sí? Las pruebas de gabinete, el material de apoyo que tú necesitas y tienes que justificarlo. Yo necesito que se realice este estudio para determinar en esto que me está dando positivo o negativo si realmente y no es que te dé el resultado porque tú lo desconoces, es porque tú ya tienes sospecha, ¿sí? No le vas a pedir radiografía de todo el cuerpo, pues para ver qué encuentras, ¿sí? No, tú ya tienes sospecha y eres específico y justificas, ¿sí? Para teniendo eso, que es lo objetivo, lo demostrativo, ahora sigue que es el análisis de toda esa información. SWAPI, vamos en el A, es el análisis de toda esa información. Los datos psicológicos, psiquiátricos, los datos médicos, los datos que encuentres en toda la propedéutica que realices, ya te va, no, pues pasó así, es esto, la mecánica de las lesiones, a cómo lo expresa, a cómo nos lo dijo verbalmente, es coincidente, no es coincidente, y empiezas a escribir, en esto no analizas, en esto hay dudas, en esto es totalmente concordante, en esto no es concordante, pero ya lo justificas con todo lo objetivo. Para cuando llegue otra persona a debatirte esa parte, con los mismos datos que tú recabaste, esa persona tiene que seguir la misma metodología, porque por eso es el protocolo, y debe de llegar al mismo resultado. ¿Sí? Hace no mucho, y no es cuestión de tortura, pongo un ejemplo. Niña de 6 meses que es violada y que refiere el padre que es violada por una persona femenina muy cercana en su casa, 6 meses, ¿sí? Y refiere que se le introdujo toda la mano, todo el puño, ¿sí? Y denuncia, pues, ese acto, ¿sale? ¿Ustedes qué esperarían encontrar en la víctima? Pues esperaría encontrar lesiones, ¿no? Tanto a nivel, este, pues vaginal, como, pues sí, bueno, quiero pensar eso, que se presentarían algún tipo de lesiones específicas, Doctora producto Carla, ¿usted esperaría encontrar nada más golpecitos en una niña de 6 meses que le introdujeron toda la mano a nivel vaginal o desgarros? desgarros. De hecho, justamente se evalúa tanto la edad de la persona como bueno, es que son varios factores los que se deben de evaluar, porque es tanto la persona como el mecanismo con el que se hace, más los mecanismos que intervienen en el hecho de hacerlo. O sea, todo eso se analiza de forma conjunta y en base a eso es que se observan o nosotros vemos las características o las que nosotros pretendemos observar. Otro caso muy escueto es, por ejemplo, yo hice una revisión donde me refieren que había una fractura en malar
y había que también había salido el cóndilo mandibular. Ya que inspecciono a la persona, a través de ciertas preguntas, llegó al hecho de que esa lesión nunca existió